Dice Gálatas capítulo 5, versículo 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo del madero. Shaul reconoció que predicar el madero constituía una piedra de tropiezo, particularmente para sus hermanos Yehudim, judíos. Esto lo dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos al Mashiach crucificado, para los Yehudim ciertamente tropezadero, y para los paganos locura, mas para los llamados, así Yehudim como griegos, Yahshua, poder de Elohim y sabiduría de Elohim. Shaul conocía solamente una manera para que un pecador fuera reconocido como justo ante el Eterno, por la fe en Yahshua, siendo esta la única forma efectiva y eterna para expiar el pecado. El razonamiento de Shaul en Gálatas capítulo 5, versículo 11, es claro. Si todavía estuviera predicando que se podría obtener justificación gracias a la condición de Yehudí, circunciso, entonces el madero no sería esencial, y era el hecho de predicar el madero como esencial, como el único camino para salvación, lo que constituía una piedra de tropiezo para algunos judíos. Es muy claro que ser aceptados por Yahshua y presentarlo como un sabio muy respetado durante el primer siglo, quien murió por sus convicciones, no habría mayor dificultad. Muchos sabios judíos fueron ejecutados por Roma y son venerados como héroes de la fe judía, lo que diferencia a Yahshua de estos, entre comillas, héroes ante los ojos del judaísmo moderno, es que los seguidores de Yahshua sabemos muy bien que Él es más que un hombre, que es mayor que el más grande de todos los hombres que han existido, el Elohim mismo. Envuelto en el misterio de Mashiach Yahshua, encontramos que está muy claro en la Escritura que Él tiene atributos divinos. Quizá en el judaísmo tradicional se considera que adorar a Yahshua es avodat zará, es idolatría. Entonces, no es sorprendente para nada que en las comunidades de Torá que se empiezan a formar en nuestros días, el tema de la deidad de Yahshua sea nuevamente una causa de debate. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que la sinagoga tradicional tenga tantas tradiciones de Torá tan bellas y útiles, pero que al mismo tiempo estén tan equivocados sobre Yahshua? Lamentablemente, algunos han contestado esta pregunta, sugiriendo que la sinagoga tradicional está solo parcialmente equivocada respecto a Yahshua. Consideran que están equivocados en no aceptarlo como el Mesías, pero que están en lo correcto al decir que Yahshua es solamente un hombre y no Elohim. De esta manera, Yahshua se presenta como el mayor de todos los sabios que han vivido, según ellos, un hombre realmente justo, pero de ninguna forma divino. Esta perspectiva pareciera resolver dos dificultades. Primero, elimina una de las principales contiendas que el judaísmo rabínico tiene con los seguidores de Yahshua. Y segundo, parece resolver uno de los mayores problemas que se presentan al creer en la deidad de Yahshua. ¿Cómo podemos mantener el monoteísmo, adorar a un solo Elohim y al mismo tiempo creer que Yahshua es Elohim? Para algunos, el creer en la deidad de Yahshua sugiere que hay más de un Elohim, y eso es un error. Sin embargo, el rechazar la deidad de Yahshua crea problemas mucho más graves de los que aparenta resolver. Primeramente, un Yahshua no divino no es el Yahshua que describen las Escrituras, y por lo tanto no es el Mesías, no es el Mashiach que salva a los pecadores. Por esta causa, no es de asombrarse que aquellos que niegan la deidad de Yahshua usualmente también enseñan que hay otros medios para obtener la salvación eterna, otros medios distintos al sacrificio, muerte, resurrección, ascensión e intercesión de Yahshua HaMashiach. En el momento que Yahshua es considerado sencillamente como un
venerable sabio más, su muerte por los pecadores también pierde todo su valor. Aunque lo vean como un gran ejemplo de sacrificio personal y de amor, no lo ven como esencial en el plan de salvación de Yahweh. Por lo tanto, no es raro escuchar que aquellos que han tomado tal posición enseñen que se puede obtener la justificación de Yahweh a través de un genuino arrepentimiento y cumpliendo, desde luego, las mitzvot, los mandamientos. Palabras como tikkun y teshuvah shlema son las que utilizan. Las Escrituras dicen algo muy diferente. Yohanan, Juan, en la introducción a su anuncio, escribe: Bereshit haya davar, ve'adavar haya et Elohim, vehu adavar haya Elohim. En el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Juan capítulo 1, versículo 1. Allí Juan claramente copia las palabras de Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Su intención es que nosotros entendamos que de la misma forma en que Moisés empieza la Torá con Elohim, de ninguna manera sugiere que Elohim Yahweh mismo tuvo un principio, sino que Yohanan empieza su anuncio, su evangelio, con en el principio fue el verbo, implicando que el verbo tampoco tuvo un principio. Además, en hebreo, el texto dice literalmente, y el verbo fue para Elohim, lo que significa que el verbo tuvo una relación íntima, cara a cara con Elohim, una relación que habla de igualdad, pero que nunca habla de una binidad. Luego Yohanan escribe, y el verbo era Elohim. Después de expresar la relación entre Elohim y el verbo en la frase y el verbo fue para Elohim, Juan presenta el punto inexplicable que el verbo era Elohim. En estos dos puntos, Juan, Yohanan, expresa que el verbo tiene un carácter claramente individual y que también es absolutamente uno con el Padre. Además, Juan no deja ninguna duda respecto a quién se refiere al decir el verbo. En el Pasuk 14, en el versículo 14, nos da una clara explicación. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Mis amados, un Mishkan, una morada en donde habitó. Por supuesto, muchos han tratado de encontrar otras formas para explicar estas palabras. Algunos sienten que su declaración en cuanto a la naturaleza divina de Yahshua es demasiado audaz como para poder ser aceptada por el judaísmo del primer siglo. Los estudios de la literatura hebrea de ese tiempo, tales como los textos de Melquisedec del Qumran 11Q13, demuestran que otorgarle atributos divinos a una figura humana exaltada está claramente dentro de los límites del pensamiento del judaísmo de la época. Otro versículo controversial en el prólogo de Juan es el Pasuk 18. Aquí las variantes textuales han dado origen a varias traducciones. Por ejemplo, en las traducciones al inglés, la versión King James Version dice: ningún hombre ha visto a Elohim en ningún momento. El unigénito Hijo, quien está en el seno del Padre, Él lo ha declarado. Pero algunos de los manuscritos más antiguos dicen el unigénito Elohim en lugar de el unigénito Hijo. Incluso la palabra que se traduce como unigénito no se refiere tanto al hecho de nacer, sino más bien de la condición de único. En el texto hebreo aparece como Yahid, de ahí viene Yahad y viene Ejad. Por lo tanto, la misma palabra se usa para describir a Yitzhak en Génesis capítulo 22, versículo 2, donde dice: toma ahora tu hijo, tu único Yitzhak. La versión New International Version dice:
traduce correctamente Juan 1:18, nadie jamás ha visto a Elohim, pero Elohim, el uno y único, quien está al lado del Padre, lo ha dado a conocer. Las versiones English Standard Version y otras más lo traducen en forma similar. La razón por la cual estos traductores decidieron usar el unigénito Elohim en lugar de el unigénito Hijo es porque el peso de la evidencia del manuscrito favorece esta forma. Aquí, tanto como en el primer versículo, formando una estructura literaria envolvente, conocida como inclusio. Yohanan, sin más explicación, se refiere claramente a Yahshua como Elohim existente en el seno del Padre. Y nos hacemos la pregunta, ¿pero son dos o es uno? No, es el mismo Elohim, es el mismo que descendió en parte, ya que sería imposible que Yahweh mismo descienda en su plenitud. La tierra explotaría en millones de pedazos, porque no se podría contener su presencia. Yahshua es el testimonio de lo que él mismo declaró a través de los profetas, y lo leemos en Isaías capítulo 43, versículo 10 al 11. Vosotros sois mis testigos, declara Yahweh, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy Yahweh, y fuera de mí no hay Salvador. La traducción literal del griego corresponde a la traducción de la versión NIV, que dice, al lado del Padre. Por supuesto, Yohanan, no es el único que registra tales declaraciones tan explícitas sobre la divinidad de la naturaleza de Yahshua. Shaul también incorpora a sus cartas dos halelot, dos himnos, que aparentemente eran muy conocidos entre las congregaciones de los del camino. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y en Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. La Jalel en Primera de Timoteo habla de Yahshua como Elohim manifiesto en la carne, que significa que ha sido revelado como un ser humano. El hecho de que hable sobre Yahshua como manifestado enfatiza el hecho de que Yahshua existía antes de nacer en Betlehem. Esto corresponde a las propias palabras de Yahshua, cuando dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, en Juan capítulo 8, versículo 58. Él no dijo, antes que Abraham fuese, yo fui, sino yo soy, Anojí. La reacción de las personas que recogieron piedras para matar a Yahshua en este relato dejan claro que sus palabras al decir Anojí, yo soy, fueron bien entendidas como una aseveración de ser eterno. Este es uno de los puntos que de forma muy clara se hacen evidentes en la segunda Jalel a la que Shaul hace referencia en su carta a los filipenses. Esta Jalel habla de Yahshua derramándose a sí mismo como un sacrificio. Después de establecer el hecho de que Yahshua existió en forma de Elohim, la Jalel o himno sigue hablando sobre su encarnación como un verdadero ser humano, no un tipo de superhombre o alguna apariencia de ser humano, quien se hizo obediente hasta la muerte. Bendito es su nombre. En el hecho de ser verdaderamente humano, Yahshua tenía una condición única, en el sentido de que esto le permitió hacerse obediente hasta la muerte. Nadie que haya heredado la naturaleza caída de Adán tiene la opción de decidir si puede o no someterse a la muerte. La muerte es inevitable para todos nosotros, como lo dice Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Ese no fue el caso de Yahshua. La muerte no pudo retenerlo porque es el autor de la vida, es Elohim mismo, quien creó a los hombres. Para él, el hecho de morir fue por lo tanto un acto de su propia soberanía y decisión. Además, debido a que él se sujetó voluntariamente a la muerte, al peor tipo de muerte,
ya que fue ejecutado como un criminal, castigado por crucifixión. Yahshua fue altamente exaltado y se le concedió u otorgó el nombre sobre todo nombre, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 9. Shaul es muy cuidadoso al escoger sus palabras, pues nos escribe que se le dio, dice el texto de Filipenses, Vaitem lo Shem, Naalet Mikol Shem, un nombre, sino que se le otorgó este nombre, mostrando más bien la idea de que la Kabod que él tenía antes de la fundación del mundo, como dice Juan 17, versículo 5, fue restaurada. Yahshua es eterno, no tiene principio. No era conocido como lo conocemos ahora, que murió, resucitó de entre los muertos y ascendió a la diestra del Padre en lo alto, como el testimonio de la redención. Fue a través de su humillación que sería para siempre conocido como el que posee un nombre sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Filipenses capítulo 2, versículo 11 nos dice que toda lengua confiese que Yahshua HaMashiach es Adón, Yahweh. Pero en realidad la palabra Adón del hebreo y Kurios, como ya hemos explicado en las versiones griegas, puede entenderse simplemente como amo o supremo. Y los judíos creyentes del primer siglo no podrían pasar por alto el hecho de que en la Septuaginta, es decir, la traducción al griego de la Tanaj, Kurios es la palabra griega más utilizada para traducir el nombre Kadosh, es decir, el tetragramatón, Yud, Hei, Vav, Hei, Yahweh. ¿No es este el nombre más alto de todos los nombres? Una de las preguntas que muchos se formulan es, ¿por qué en el mal llamado Nuevo Testamento no aparece el nombre de Elohim y aparece Señor? Porque se ocultó su nombre y su nombre es Yahweh. Por eso se cumple la escritura cada vez que usted menciona el nombre Yahshua, Yahshua. Y es por este nombre que el Mesías resucitado y exaltado se conoce ahora. Por esta razón, Shaul nos dice que en el nombre de Yahshua se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En Filipenses capítulo 2, versículo 10. Por supuesto que sí, Yahshua es digno de ser adorado y exaltado y como tal, Él es uno, Él es Ejad con el Padre, llevando el nombre Kadosh en sí mismo. Por lo cual entendemos y confesamos que Él plenamente participa de todos los atributos divinos revelados en el nombre Kadosh de Yahweh. Esta declaración central de los Sheliachim, de los apóstoles, se encuentra también en otros contextos. Shaul escribe a Tito con relación a la esperanza del retorno de Yahshua de la siguiente manera: aguardando la esperanza dichosa y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador, Yahshua HaMashiach, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito capítulo 2, versículo 13 al 14. La construcción etimológica de esta declaración hace énfasis en el hecho de que tanto la palabra Elohim como la palabra Salvador se refieren a Yahshua HaMashiach en la primera parte del Pasuk 3. De igual manera, en los manuscritos más antiguos de Hechos, capítulo 20, versículo 28, donde Shaul exhorta a los Sakenim, a los ancianos de Éfeso, a pastorear la Kehilá, es decir, la asamblea de Elohim, la cual él compró con su sangre. Este texto claramente nos dice que para Shaul la naturaleza divina de Yahshua es un hecho bien establecido en su propio entendimiento y creencia. De la misma forma, en Romanos capítulo 9, versículo 5, la gramática del hebreo favorece el entendimiento del uso que Shaul le da a la palabra mal traducida como Dios, que es Elohim, para referirse obviamente a Yahshua. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Mashiach,
el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En pocas palabras, si aceptamos las Escrituras como la palabra inspirada de Yahweh, entonces también aceptamos sin reserva la completa deidad del Mesías Yahshua. Esto no significa que podamos explicar cómo es esto posible o que podamos describir las realidades ontológicas que tal confesión implica. Leemos en Efesios capítulo 1, versículos 7 al 10, claramente que dice: en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según la riqueza de su gracia, que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, que en el cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Mashiach, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, aún en él. Fíjense en que Efesios capítulo 1, versículos 7 al 10, nos da una clara explicación sobre lo que habíamos leído en Isaías 43. No se trata de resolver el misterio de cómo Yahweh pudo tomar la forma en una morada, en un Mishkan, o cómo al derramarse a sí mismo como un sacrificio, el Elohim que no cambia pudo sufrir en las manos de una humanidad mutable, pecadora y mortal. Desde una perspectiva hebraica, mantenemos este misterio y la tensión que provoca como una verdad inexplicable, aunque los religiosos buscan tratar de entender todo, porque sus creencias están basadas en su lógica humana y filosófica, en su superstición barata. Lo que no podemos completamente explicar, lo podemos confesar que es verdad por medio del Ruach HaKodesh, porque nos da testimonio de quién es Yahshua. Como dice Juan, capítulo 15, versículo 26. Él ha existido desde toda la eternidad, sin principio y sin fin, Aleph y Tav. Y Él no es el producto de la creación, sino que es el Creador mismo. Como dice Juan, capítulo 1, versículo 3. Y también en Colosenses, capítulo 1, versículos 16 al 17. En el tiempo determinado por Yahweh, Yahshua fue concebido por el poder milagroso del Ruach dentro de Miriam, una Betulá, es decir, una virgen desposada a Yosef, todo como lo marca la bendita Tanaj, la bendita palabra de Yahweh. Yahweh mismo es el que salva, no hay otro fuera de él, ese es él, Yahshua, Yahweh salva. No es un hombre. En ningún lugar la Escritura dice que un hombre mortal sería Mashiach, o el ungido de Yahweh para redimir, sino que Yahweh mismo es el Salvador. Él nació, como lo relatan los Evangelios, vivió, sufrió y murió como hombre, como escribieron los escritores de los Evangelios. Creemos que tal y como Él lo dijo, Él resucitó al tercer día y que le apareció a muchas personas durante el periodo de Sefirat HaOmer, la cuenta del Omer, y que ascendió al cielo, en donde ahora mora a la diestra del Padre, intercediendo por todos los suyos, es decir, los Kadoshim, como el exaltado Hijo de Elohim. Él es ese Hijo de hombre del que Daniel habla en Daniel capítulo 7, versículo 13, quien reina en Kabod y quien es, por lo tanto, digno de nuestra adoración y exaltación, que conforme le damos nuestra adoración a Él, le damos la Kabod al mismo Yahweh, porque es Él. Filipenses capítulo 2, versículo 11, dice así: y toda lengua confiese que Yahshua HaMashiach es Yahweh, para la gloria de Elohim Abba. También sabemos que Yahshua regresará a esta tierra conforme a la providencia soberana de Yahweh, y que reunirá a todos los que son verdaderamente suyos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a todos los esparcidos de Judá también, a sus 12 tribus, y que reunirá en Jerusalén, como el rey, de acuerdo con las palabras de los profetas y Sheliachim, y pisoteará a todos los pecadores. Como tal, entendemos que Yahshua
es el único camino de salvación para cualquier ser humano. Como tal, entendemos que Yahshua es el único camino de salvación para cualquier ser humano que sea redimido, como dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, y que aparte de él no es posible ninguna salvación eterna o un lugar en el mundo por venir. Una persona que niega a Yahshua está negando al mismo Yahweh. Y si piensa o cree que Yahshua es un hombre simplemente o un rabino, como muchos lo describen, están más que perdidos, porque están confiando o creyendo en un hombre. Y la Escritura dice claramente, maldito el hombre que confíe en el hombre. Leemos en Bereshit, en Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre. No es otra cosa que Elohim hablando con su consejo que tiene en el cielo, en Shamaí. Esto lo podemos ver también en algunos pasajes de la misma Tanaj, como por ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 22, en Segunda de Crónicas 18-21. Es el consejo de Elohim al cual comunica su voluntad según sus designios. No se trata de que Elohim necesite un consejo, porque Él es supremo. Por eso entonces, al momento de crear a otro humano, es decir, a Eva, Java, Elohim no vuelve a decir hagámosle ayuda idónea, sino que habla en singular. En ningún momento la Escritura dice que son varios creadores, sino uno, Yahweh, Yahshua. Es el mismo. Isaías 45, 18, dice así, porque así dijo Yahweh, que creó los cielos, Él es Elohim, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Yahweh y no hay otro. Dice Isaías 41, 20, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Yahweh hace esto, y que el Santo de Israel, el Kadosh de Israel, lo creó. También leemos en Isaías 45, versículo 12, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército ordené. Malaquías 2:10 dice también, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Elohim? ¿Por qué pues somos desleales cada uno contra su hermano, profanando el pacto de nuestros padres? Dice Deuteronomio 32, versículo 6, ¿así pagas a Yahweh, oh pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te poseyó? Él te hizo y te estableció. Job capítulo 9, versículo 8, dice también, Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Salmos 8:3 dice también, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Salmos 19, versículo 1, los cielos cuentan la kavod de Elohim, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También encontramos Salmos 102, versículo 25, e Isaías capítulo 44, versículo 24. En Juan capítulo 1, versículo 3, leemos, todas las cosas por Él, Yahshua, fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Yahshua es el principio de la creación de Elohim, como está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Como ya dijimos, no significa que fue una criatura, sino que es el propósito de la creación, la razón por la cual este mundo fue creado. Si no hubiese Yahshua HaMashiach, no existiríamos nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice, porque en Él, ¿en quién? En Yahshua, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 2:9 dice también, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. En Isaías capítulo 9, versículo 6, vemos una de las profecías sobre el misterio de Elohim, que como ya explicamos,
Lo describe Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim poderoso, Padre de la eternidad, príncipe de Shalom. La mayoría de personas que dudan o niegan totalmente que Yahshua es Elohim es porque recibieron una información incorrecta y ni siquiera han entendido ninguno de estos versículos que vimos. Además de ellos hay muchos otros más. Surgen preguntas como, ¿a quién le oraba a Yahshua? ¿Puede acaso Elohim morir, es decir, derramar su sangre sabiendo que Él es espíritu? Todas esas afirmaciones son de controversia, pero no porque no exista una respuesta, sino porque no se entendió desde el principio el plan de Yahweh para su pueblo. Es como querer torcer algo que ya se estableció por el Creador. Y además de eso, las Escrituras, la Tanaj, habla de un Mashiach redentor, pero no hombre como lo presenta el Talmud, un ser humano, nacido de padre y madre humanos. Ellos dicen que el Mashiach nacerá de manera normal, como nacemos todos los seres humanos, pero la única condición que se requiere de él es que sea descendiente del rey David, como está escrito en Isaías capítulo 11, versículo 1, también en Jeremías 23, versículos 5 al 6, y en el capítulo 33, versículo 14, encontramos también a 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16, Oseas, capítulo 3, versículo 5, Jeremías, capítulo 30, versículo 9, Ezequiel 34, versículos 23 y 24, y también Ezequiel 37, versículos 24 y 25, y que a propósito, Yahshua cumplió. En Igeret Teimán, capítulo 4, una de las porciones del Talmud, dice, con respecto a su surgimiento, el Mashiach no lo sabrá anticipadamente hasta que le sea informado. Un hombre desconocido, antes de su manifestación, se levantará y los signos y maravillas que sucederán por su intermedio serán la prueba de la autenticidad de sus palabras y linaje. Y yo le hago esta pregunta, ¿dice eso la Torá? ¿Dice eso la Biblia? No, no lo dice. Pero en referencia al anti-Mashiach, y Yahshua HaMashiach le reprenda, sí lo dice. Por lo tanto, el Mashiach al que esperan, según el Talmud, es a la bestia. Y Yahshua HaMashiach le reprenda. Y según ellos, a partir de su nacimiento, su rectitud se irá incrementando continuamente y en relación a sus actos se hará merecedor de niveles sublimes de perfección espiritual. Eso está escrito en Yeshuot Meshijó y Yuna Rishon, en el capítulo 5, en la Akamá 6. Si estás dudando de quién es Yahshua, estás en problemas, porque aquel que le niegue está negando al mismo Elohim Yahweh, como lo dice Juan, capítulo 10, versículo 33. Él no es un Mesías humano, Él es Elohim. Shalom Ubrajot.